de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Como siempre, un gran placer encontrarnos en este espacio. Vamos a seguir juntos repensando nuestro sistema de salud, nuestro sistema sanitario en la República Argentina, que sabemos que parte de la base de poder garantizar la salud para todos los habitantes de nuestro país, pero que naturalmente está atravesado también por inequidades y ciertas diferencias. Queremos plantearnos acerca de estas cuestiones. ¿Cuáles son los verdaderos problemas que atraviesa nuestro sistema? ¿Cuáles son sus lados más flacos, más endebles? ¿Cómo se debe pensar el sistema sanitario para la Argentina en el mediano y en corto plazo? ¿Cómo hacerlo sustentable? Y cómo hacer finalmente que el derecho esté garantizado para todos. Este va a ser uno de los temas que vamos a hablar. Está muy plantado sobre el tema de la financiación. Esto es fundamental en el sistema, ¿no? Para que realmente sea sustentable. La realidad argentina no escapa de lo que pasa en otros países del mundo y especialmente desde el continente. Les propongo conocer qué pasó en Uruguay, aprender acerca de la experiencia del vecino país, del hermano país, cuando tuvo que replantearse precisamente todo lo que era tratamientos de altos costos y medicación de altos costos también. Por eso conversamos con quien es técnica y médica del Fondo Nacional de Recursos del Uruguay, la doctora Rosana Gamboshi. La escuchamos. El Uruguay, desde el año 2008, tiene por ley un Sistema Nacional Integrado de Salud que tiene el objetivo de lograr la cobertura universal, que el sistema sea además sostenible y que sea equitativo. Ese sistema se financia de forma solidaria a través del aporte de todas las personas, tanto trabajadoras como pasivos y patrones. Y eso permite generar un fondo que permite la cobertura de una serie de prestaciones que son obligatorias para todos los prestadores. Esos beneficios se otorgan tanto a través de los prestadores públicos y privados y para aquella tecnología que es de más alto costo y de más complejidad a través del Fondo Nacional de Recursos. Es decir, que existen dos fondos que se complementan. Uno es para la alta tecnología, que es lo que financia el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos existe desde el año 80 y bueno, permite justamente el acceso de toda la población del Uruguay sin distinciones y de forma gratuita a lo que es la alta tecnología y el alto costo, ya sea técnicas como medicamentos. Y bueno, a través de diferentes estrategias el fondo logró revertir una situación compleja ya por la década del 2000, donde existían amenazas como existían para todos los sistemas de salud, ya sea por la transición demográfica hacia el envejecimiento de la población, el avance de la tecnología y los altos costos que esto implica, la variabilidad en la práctica clínica y además tenía algunos desafíos propios en donde se observaba un incremento en las solicitudes de cobertura, en donde bueno, no se sabía muy bien cuáles eran los resultados y bueno, eso generaba también un exceso de gasto que llegó a poner al fondo en una situación compleja. Y allí se establecieron una serie de estrategias que fueron los que permitieron que hoy el fondo esté en una situación en donde ha podido incorporar nuevas prestaciones de alta complejidad que son brindadas para toda la población sin distinciones. Creo que el involucramiento de la sociedad sin duda que es fundamental porque bueno, en realidad esas decisiones de qué cubrir y qué no cubrir en un sistema, en un mundo donde es imposible financiar todo lo que existe, es fundamental. Y de hecho, a nivel del ministerio, en este caso no es el fondo, se ha involucrado en la toma de decisiones a la sociedad civil y a los usuarios, a las asociaciones de pacientes y a la academia, cuando se definen anualmente qué son las cosas que posiblemente el país vaya a incorporar dentro de su cobertura. Definitivamente de lo que se trata entonces, y de eso vamos a ocuparnos en el programa de hoy, es de repensar los ejes del sistema de salud, del modelo de salud que tenemos, que necesitaríamos y que realmente tenga que ser posible, ¿no? Que sea posible para que se garantice el derecho al acceso a la salud. Más allá de las diferencias que existen en nuestro país, que muchas veces abordamos respecto de la presencia de un sector público, un sector de derivación de aportes, como son las obras sociales, y un sector estrictamente de medicina privada. Vamos a
a saludarlo, que nos acompaña hoy el doctor David Aruachán. Gracias, doctor, por venir. El doctor es médico especializado en cirugía cardiovascular, es especialista en economía y gestión en salud y es presidente del grupo Unión Personal. Gracias, doctor, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, gestionar en salud es todo un tema, ¿no? Por algo se ha convertido en una especialidad casualmente de los médicos, porque digo, gestionar salud no es gestionar cualquier cosa. Hay que combinar conocimientos muy específicos que tienen ustedes los médicos y al mismo tiempo adquirir conocimientos de gestión, ¿no? Y combinar estas dos variables que son fundamentales. Sí, es muy complejo. Yo te diría que desde el punto de vista del análisis global del management, de lo que es la gestión en general, gestionar en salud es una de las aristas más difíciles, porque requiere, como vos bien decís, de conocimientos técnicos muy agudos que conozcan, sobre todo en sistemas tan imbrincados y tan complejos como el nuestro. Claro. Con sistemas que no son lineales, sistemas que tienen muchas idas y vueltas, con muchos vericuetos de financiamiento, de acceso, con una cobertura garantizada a nivel público, pero que por otro lado tiene múltiples actores y que no solamente hace que las herramientas de gestión operativa concretas que puede tener cualquier otra industria sean aplicables de manera lineal a la industria o al sector sanitario. Tal cual. Doctor, si tenemos que hablar de nuestro sistema, de nuestro modelo, mejor dicho, presente, ¿cómo se define y cuáles son los condicionantes sociales que tenemos actualmente? Bueno, nuestro sistema o nuestro modelo, si uno quiere de alguna manera hacerlo gráfico, es un modelo de compartimentos semiestancos, en donde, como vos bien decías al principio, el Estado, que es el garante último de la cobertura y del acceso a las prestaciones, es quien tiene un rol rector, que a mi criterio debería ser un poco más profundizado y recuperar un rol de rectoría y gobernanza que el Estado ha perdido en este último tiempo. Por otro lado, tenés la seguridad social. Dentro de la seguridad social, básicamente es la que se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores. Tenés la seguridad social nacional, la seguridad social provincial, las obras sociales provinciales, pero también tenés un conjunto de obras sociales que no pertenecen a ninguno de esos dos subgrupos, que son, por ejemplo, el Poder Judicial, universidades, que se engloban dentro del concepto de seguridad social. Y por otro lado tenés el sector privado, pura y exclusivamente privado, que también tiene muchos vasos comunicantes con la seguridad social a través del sistema de derivación de aporte. Como verás, son tres grandes compartimentos que están cruzados con líneas de idas y vueltas uno con el otro y con un paraguas que te diría que es el reaseguro de la cobertura pública que le da acceso o que debería asegurar realmente el acceso al 100% de la población. Es un esquema complejo que quienes no están tal vez muy en tema o han estudiado a fondo la materia les cuesta muchísimo entender. ¿No tiene mucho precedente en el mundo nuestro sistema? No, porque es una mezcla de el sistema inglés, el sistema alemán, tiene una parte de su sistema pura y exclusivamente capitalista, como son los seguros de salud, pero por otro lado también socialista, como es el reaseguro desde la perspectiva del Estado, de un montón de coberturas y acceso a prestaciones. Es decir, es una melange, es un mix súper interesante. Con lo cual, claro, por supuesto lo es, porque entiendo que representa un desafío de cómo hacer para reconvertirlo o para ayornarlo a la realidad que necesitamos o hacerlo sustentable. Digo, tampoco entonces hay referencia de hacia dónde seguir o sí se está estudiando puntualmente, doctor. Sí, a ver, yo no creo en las revoluciones, en el sentido de que hay un fuerte componente cultural sobre la base de cómo está armado nuestro sistema de salud, que va a llevar muchísimo tiempo de desandar. Es decir, el factor cultural y cómo la población internaliza el acceso a la salud ya es algo que viene de generación en generación. Dudas, claro. Entonces, lo que uno tiene que tratar cuando piensa líneas de trabajo, líneas de mejora, es trabajar en cómo volver más eficiente lo que tenemos. Bien. Y no ir a transformaciones o a revoluciones de fondo que lo único que hacen es sumar imprevisibilidad y de alguna manera poner en condicionamiento el acceso a un servicio tan básico y tan necesario como es la salud de la gente. Claro. Cuando usted mencionaba recién la intervención del Estado, a su gusto debería ser un poco más marcada, ¿no? Como rector del sistema. Sí. ¿A qué se refiere puntualmente? Yo creo que el rol de rectoría y gobernanza de hoy, de lo que es hoy la Secretaría de Gobierno de Salud, se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. No solamente con la degradación técnica u operativa del Ministerio a Secretaría de Gobierno, sino también y te diría incluso dejando de lado la cuestión política, ¿no? O sea, como que se han perdido diferentes lineamientos y diferentes fortalezas que el Ministerio de Salud de la Nación supo tener y a lo largo del tiempo por
cuestiones presupuestarias, por injerencia de agenda política, por coyuntura económico-financiera, por coyuntura geopolítica, te diría hasta global, se ha ido desdibujando. Me parece que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante en lo inmediato, en el corto plazo. El hecho de haber bajado la categoría, ¿no? Digo, en los últimos años de la gestión del actual gobierno se pasó de Ministerio a Secretaría de Salud. Así es. Esto en algunos sectores también generó, por más que fuese tal vez algo, no sé si simbólico, pero tal vez administrativo, algunos sectores tal vez sintieron alguna molestia con esta decisión. Sí, porque indirectamente lo que te demuestra esa actitud, que como vos bien decís, el impacto desde lo político, desde lo económico, desde lo presupuestario, hacia adentro de las arcas del gobierno no es significativo, lo que te demuestra es que la salud no está en la agenda prioritaria de quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar. Seguro. Y no lo está tampoco en las políticas. Nosotros cuando hablamos de salud en todas las políticas, digamos, sostenemos este concepto de que debería ser rectora, ¿no? La Sin salud dudas. En el sistema político y en la construcción de políticas, pero lamentablemente no lo es. En este gobierno no lo ha sido, No, digamos. incluso de cara a la población. Claro. Digo, hay encuestas que yo he leído, estudios que he analizado, muestran que para el común de la gente o para la opinión pública, la salud está en el 8º, en el 9º o en el 10º lugar de sus prioridades. Nos acordamos cuando nos falta, doctora Arubachán. Exactamente. Siempre decimos lo mismo. Una pausa muy breve y vamos a hablar del modelo que necesita nuestro país. ¿Cómo no? Ya venimos, no se vayan. Seguimos conversando con el doctor David Arubachán respecto de repensar el modelo de salud que necesita nuestro país. Y esto es lo que había quedado pendiente, doctor, cuando pensamos en la medicina y en el sistema sanitario argentino, ¿no? Y cuando hablamos, como usted decía, de esta adecuación y de este cambio tal vez cultural, ¿no?, que tenemos en la concepción, ¿cuáles serían los puntos fundamentales por los que habría que empezar a repensarlo? Mira, a ver, primero me parece que es un concepto básico que tiene que ver con poder establecer políticas a mediano y a largo plazo. En salud, como en otras políticas o en todas las políticas, uno no puede proyectar en el corto plazo o en la coyuntura, porque en la coyuntura la emergencia o lo urgente te termina pasando por arriba. Claro. Y desde la perspectiva de los resultados es lo peor que nos puede pasar. Entonces, para poder proyectar a mediano y a largo plazo, uno tiene que generar consensos, porque para poder proyectar en esa lógica tiene que ir más allá de la coyuntura política. Claro, sí, del gobierno de turno, de quienes Y los argentinos estamos muy acostumbrados a que por lo general la agenda está más definida por la política que por las necesidades, o por las necesidades de los políticos y no por la necesidad de la gente. Entonces, necesariamente nos tenemos que sentar todos alrededor de la mesa, y cuando digo todos, es todos, y generar una mesa de emergencia sanitaria en donde esté representado el Estado Nacional, los estados provinciales, los estados municipales, las universidades, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, la sociedad civil, todos. Sí. Porque sin ese consenso no vamos a poder ni siquiera poner la pelota en movimiento. Y ahí empezar a abrir los temas que deberían ser prioritarios y definir los tiempos de implementación. Es decir, hay un montón de problemáticas que requieren de estrategias concretas. El abordaje, como vos decías al principio, de cómo se va a financiar el sistema, de cómo se van a volver más eficientes los gastos, de cómo definir las prioridades, porque no nos olvidemos que la salud, como otras fuentes, digamos, como otras formas de gestión, son formas de gestión colectiva. Entonces uno no puede gestionar el caso individual, sino que tiene que definir prioridades para que esas prioridades impacten en un colectivo social de peso. Sin duda. Entonces, esas prioridades también tienen que estar atadas al qué y el cómo hacer, y poder definir cómo vamos a encarar estos temas y estas problemáticas. Desde el punto de vista médico, el mejor ejemplo son, uno define una patología o una enfermedad prioritaria y bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Definir guías de práctica clínica y protocolos para que todos, aborden la problemática de la misma forma y los resultados sean medibles. Claro. Hay que trabajar de fondo en la problemática de las nuevas tecnologías y los nuevos medicamentos que están generando un impacto hacia la eficiencia económica y financiera de las organizaciones extremadamente pernicioso. Digo, uno se pone del otro lado y como paciente, bienvenido sea, porque la realidad es que nos mejora la expectativa de vida, nos da mucha más calidad de vida y hasta resuelve y cura muchas enfermedades que hace poco tiempo eran incurables.
Pero por otro lado, si uno volviendo al concepto de colectivo, uno tiene que pensar en el sistema como un todo. Claro, porque no es equitativo. No de es pronto equitativo. Es No válido es el derecho equitativo. individual al reclamo, sin Exactamente. dudas, pero no viene escenario que permita que esto sea equitativo. Exactamente. Y es más, no solamente no es equitativo, sino que le termina restando de pronto al sector más vulnerable. Tracciona a los que más necesitan. Claro. Por ejemplo, finalmente esta creación de la agencia de evaluación tecnológica. Gracias, de evaluaciones tecnológicas, ¿podría ser, a su criterio, uno de los mecanismos para empezar a reordenar el sistema? Es una mini herramienta. Yo creo que puede aportar cierto orden, pero no es la solución. Claro. Digo, hay que trabajar cuestiones mucho más de fondo, cuestiones que son, como te decía, a mediano y a largo plazo. Abordar también la problemática o los conflictos y problemas que tenemos hoy en cuanto al recurso humano en salud, la capacitación de los recursos humanos, la distribución de esos recursos humanos, porque hay provincias que son, digamos, en las que son zonas de conflicto vinculada con el recurso humano, en donde no hay profesionales. Tal cual. Sí, hemos abordado eso muchas veces, ¿no? Depende de dónde vivís. En Argentina varía tu posibilidad de acceso a la salud a los profesionales. Hablábamos también en alguna oportunidad de volver a educar respecto de la salud como prevención, trabajar en la prevención y trabajar en la formación de profesionales, como volviendo al médico de familia, a los médicos clínicos, que son por donde se debería ingresar al sistema de salud. Eso ¿no? es fundamental, sobre todo en un marco de crisis como el que de crisis económica como el que estamos atravesando nosotros, porque eso vuelve eficiente a un sistema, sino la atomización y que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de elegir a qué especialista ir o qué estudio hacerse. Por decisión propia, digamos. Sin tener una racionalidad, porque la realidad es que la simetría de información existe. Por más de que hoy Google acerca ese gap de información y que muchas veces es quien termina de alguna manera condicionando una prescripción por presión del propio paciente, el profesional para algo estudió y tiene la racionalidad de prescribir lo que tiene que prescribir. La necesidad de repensar el modelo de atención me parece que es fundamental y básica. Seguro, ese es uno de los grandes temas, ¿no? El tema además es hacerlo que se pueda gestionar y que además sea sustentable, Sin ¿no? duda. Ese es otro aspecto que hablábamos al principio de la importancia de combinar gestión con salud. Sin duda. También por dónde se empieza, por un acuerdo, por un... Es que si esto, digamos, no se acuerda previamente y no se ponen hitos de gestión que sean por lo menos para los próximos 10 años, esto es imposible. Esto va a ser imposible. También hay factores que son externos al propio sistema, que tienen que ver con la judicialización, Sí, claro. que tiene que ver con la sanción de leyes en donde no se asegura el financiamiento de ciertas patologías y que se legisla por enfermedad y no con racionalidad. Claro, se legisla, después no se sabe cómo se va a sustentar. Hay un montón de factores que tienen que estar puestos en esa mesa con representantes o con personas con capacidad de decisión en cada uno de esos ámbitos, como para decir, che, vamos y tiramos todo para el mismo lado. La sensación, doctor, es que hay recursos, pero que se van perdiendo por una falta de orden en la distribución y que además no hay consenso, que cada uno va haciendo por su lado lo que más o menos le parece, al principio, ¿no? Milva. Volvemos al principio, que tiene que ver con la falta de la rectoría y gobernanza de un organismo como debe ser el Ministerio de Salud, que tiene que ser, no me equivoco en lo que digo, tiene que ser la cabeza de todo esto. Sin dudas. ¿Cuánto influye, doctor, en toda esta realidad del sistema argentino, por ejemplo, la perspectiva de vida, la expectativa de vida que ha crecido mucho, ¿no? En el mundo entero y también en nuestro país, el tema de las enfermedades crónicas? Creo que son dos factores fundamentales que obligan también, aparte de todo lo que decimos, a pensar un sistema de salud adecuado a estas nuevas realidades, ¿no? Sin duda, y aparte con una lógica de gestión distinta. No nos olvidemos que la nuestra, como muchas otras poblaciones, es una población que envejece, claro, que llega y que vive más tiempo y con mejor calidad, y muchas de las enfermedades crónicas son edad dependiente. Exacto. Entonces, las enfermedades crónicas en una población envejecida van a empezar a ser cada vez más prevalentes. Esa prevalencia implica que si uno no las aborda a tiempo, las complicaciones derivadas de esas enfermedades crónicas van a ser moneda corriente, con lo cual el impacto en los costos de atender a esos pacientes va a ser muchísimo mayor, por falta de prevención y de promoción. Claro. Es una lógica, como decíamos,
completamente distinta y es un enfoque en el que tenemos que empezar a ponerle cabeza porque creo que estamos a tiempo de hacerlo. ¿Qué pasa con especialmente las obras sociales? Pensaba si tal vez es el sector más castigado o no, o lo es el sistema público a través de los hospitales o las propias prepagas que de pronto tienen que cumplir con un plan o un programa médico obligatorio, pero en realidad tienen otras condiciones, o los tres subsistemas están atravesados por el mismo nivel de crisis. A ver, yo creo que los tres subsistemas están atravesados por el mismo nivel de crisis, pero sin dudas las obras sociales nacionales son las más perjudicadas. ¿Y por qué, porque doctor? se hacen corresponsables de un montón de financiar un montón de prácticas y un montón de, digamos, de pool de atención de pacientes que le correspondería, por ejemplo, al Estado. Te pongo un ejemplo concreto. Ninguno de nosotros está en contra de el acceso a prestaciones diferenciales para las personas con discapacidad. Pero hoy las obras sociales nacionales están financiando desde sus recursos la educación y el transporte de las personas con discapacidad. Y es una inequidad realmente muy manifiesta, porque en definitiva debería ser responsabilidad del Estado Nacional o de algún organismo que se encargue puntualmente de eso. Por otro lado, los monotributistas y monotributistas sociales. El aporte promedio que hacen al sistema no alcanza a cubrir menos de la mitad de lo que cuesta el programa médico obligatorio, cuando uno como financiador, como las obras sociales nacionales, le tienen que asegurar el acceso integral al programa médico obligatorio. Es decir, hay un montón de inequidades que están siendo absorbidas por un sector que es el más castigado a mi criterio, que son las obras sociales nacionales, con mecanismos de compensación que son insuficientes, porque hoy el Fondo Solidario de Redistribución y el Sistema Único de Reintegro no es suficiente para poder cubrir esas inequidades, y menos lo son los subsidios automáticos que se detraen de ese fondo. Hasta no lograr tener un fondo de compensación financiera que les asegure a las obras sociales nacionales, por lo menos cubrir el costo del PMO, o un poquito por encima, ahí seguimos teniendo un gran problema de financiamiento. Doctor, para ir cerrando, usted planteó 10 años, o sea, está planteando un tiempo corto, más Sí. en materias de salud y en cuestiones de políticas de salud. ¿Por dónde se empieza entonces? ¿Por un primer encuentro de consenso? Por un consenso. Yo creo que, digamos, seguramente a fin de este año se va a renovar la emergencia sanitaria, como se viene haciendo desde hace muchísimos años, y en el marco de la renovación de esa emergencia sanitaria creo que hay que convocar a un comité o a una mesa de emergencia para poder empezar a consensuar los puntos prioritarios para la política en salud del próximo gobierno. La sensación que da a veces es que no va a resistir, que en algún momento va a colapsar, Sí. y el colapso ahí sí nos perjudicaría a todos, Absolutamente. sin distinguir si la atención es del Estado, si es de una obra social o una prepaga. Absolutamente. Lo que pasa es que detrás de esto hay personas. Claro. Y hay personas en donde, digamos, que sufren. Y el sufrimiento de esa persona es el 100% de su sufrimiento. Por supuesto. Impacta no solamente en su calidad de vida, impacta en su rendimiento laboral, impacta en las condiciones de su entorno, impacta en un montón de aristas que hacen al día a día. Y por otro lado, también tenemos que ser coherentes y conscientes de que cuando uno habla y aborda este tipo de, te diría, de propuestas, lo estamos haciendo en una coyuntura social extremadamente difícil y compleja. Sin duda. No nos olvidemos que hoy 1 de cada 2 chicos son pobres, que casi el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, que el acceso a ciertas prestaciones básicas que hacen a la calidad de salud de la población está restringido: agua potable, saneamiento ambiental, calidad de vivienda, alimentación de calidad. Es decir, no es tan simple como decir vamos y pongámonos de acuerdo. Me parece que hay una responsabilidad en donde el juego tiene que abrirse y quienes se tienen que hacer responsables de una vez por todas estén sentados en esa mesa. Desde Salud en Todas las Políticas intentamos amplificar este llamado, por eso le agradecemos especialmente su visita y su aporte, ¿no? Porque creemos profundamente en la necesidad de repensar a tiempo el modelo de salud, como usted decía, en un contexto muy poco favorable, por cierto. Doctor, gracias por su visita y bueno, seguiremos conversando en otras oportunidades. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. El doctor David Arochar nos acompañó especialmente en esta edición. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en Todas las Políticas. Muchas gracias.
¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.